Introducción. En álgebra lineal, las transformaciones lineales se enfocan principalmente en una función que se convierte vectores con específico espacio vectorial en otros vectores con las mismas características. En el caso de la transformación lineal R2 en R2 se tendría una operación mediante la cual se transforman vectores planos bidimensionales en otro vector plano. Para cada transformación R2 en R2 existe una matriz estándar denominada A, de manera que TB igual a B, en donde BR2 se pueden encontrar varios tipos de transformaciones lineales, destacando comprensión, expansión, corte y reflexión. Como podemos ver en los ejemplos de abajo, reflexión es una transformación muy conocida, la misma que aplica de un punto plano en su imagen a manera de espejo, en relación a una recta determinada, pudiendo ser sus propios ejes. Reflexión respecto al eje Y, primer ejemplo. Segundo ejemplo, reflexión respecto al eje X. Y el tercer ejemplo, reflexión respecto a la recta Y igual X. Contexto. Las reflexiones de transformaciones lineales de R2 en R2 es un estudio particularmente impresionante de la historia, soluciones matemáticas y retos que llevan a un buen tiempo para hacer resultados en fórmulas específicas de álgebra. Surgió con la finalidad de invertir la orientación de los vectores de un espacio, reflejándoles respecto a una subvariedad geométrica, generalmente de línea plana o un plano. Origen. Parte de la geometría euclidiana en simetría geométrica y puntual, apareciendo en álgebra lineal con Kars y Felix Klein. Un avance importante fue en matrización de los espacios vectoriales y sus transformaciones, especialmente de las matrices, otorgándoles en el caso de las reflexiones respaldando en la teoría de grupos de simetría. Emergen en la intersección de la geometría, el álgebra lineal y la teoría de asimetría, y se formalizan como transformaciones que actúan sobre los espacios vectoriales. Motivación del estudio. Mantienen la aplicación prácticas debido a sus propiedades algebraicas y geométricas fundamentales. Mantienen transformaciones ortogonales para mantener inalteradas estas magnitudes. Esto es fundamental en el área en donde la geometría es crucial y se requiere que las relaciones geométricas entre los objetos se mantengan. Permiten manipular las gráficas de gran calidad en computadoras. Las personas ven a las transformaciones lineales como manipulaciones de píxeles en una pantalla de computadora. Voy a demostrar las reflexiones en el plano respecto al eje X, eje Y y la recta Y igual a X. Son transformaciones lineales. Para ello verificaremos dos propiedades fundamentales, que es la preservación de la suma de vectores y preservación de multiplicación por escalar. Respecto a la reflexión al eje X, definida como T, XY igual X menos Y, en la verificación de la suma nos cumple, y con la verificación de la multiplicación a escalar para escalar a TAX AY igual a X menos AY. También nos cumple con la función reflexión respecto al eje Y, definida como T XY igual menos XY. La suma igual nos cumple con la multiplicación escalar, que es TAX AY igual a menos AX AY. También nos cumple con la multiplicación. Respecto a la recta Y igual X, definida como T XY menos YX, en la suma también nos cumple con la verificación, la multiplicación a escalar, que es TAX menos AY igual a Y, AX igual a YX igual a A por T XY. En conclusión, los tres casos se verifican ambas propiedades de linealidad. Por lo tanto, la reflexión en el plano son transformaciones lineales. Esto se debe a que solo se
involucran operaciones de suma y multiplicación por escalar, preservando así la estructura del espacio vectorial. Buenas noches con todos. En este video vamos a explorar el concepto de núcleo a imagen de transformaciones lineales utilizando los siguientes ejemplos. Se procede con los siguientes teoremas. Reflexión respecto al eje X, CAT ER2 a R2 se define como T vectores XY es igual a X menos Y. El núcleo T, paréntesis, X, Y, pertenece a los reales. T, X, Y es igual a 0, 0. Nos enfocamos en T, X, Y es igual a 0, 0. Se aplica la transformación. X menos Y es igual a 0, 0. Se obtiene X es igual a 0 y es igual a 0. Entonces, el núcleo de T es igual a XY que pertenece a R2. X igual a 0 y es igual a 0. El núcleo de T es igual a 0, 0. Como se dice, A sobre AB, el vector AB pertenece a R2. T a XY, que es igual a AB para algún XY, pertenece a R2. Nos enfocamos en T, X, Y es igual a B. Se aplica la transformación X menos Y es igual a AB. Se obtiene X es igual a menos Y es igual a B. Entonces, la imagen de T es igual a AB que pertenece a los reales. A es igual a X, B es igual a menos Y. La imagen de T es igual a X menos Y pertenece a R2. Reflexión respecto al eje Y. CAT R2, R2 se define como núcleo de T. Núcleo de T XY pertenece a R2. T XY es igual a 0, 0. Nos enfocamos en T XY es igual a 0, 0. Se aplica la transformación de los vectores menos XY es igual a 0, 0, que se obtiene. Por lo tanto, se obtiene que x es igual a 0 y es igual a 0. Entonces, el núcleo de T, XY, pertenece a R2. X es igual a 0 y es igual a 0. El núcleo de T es igual a 0, 0. La imagen de T, por lo tanto, la imagen de T es igual a AB, pertenece a R2, a T, XY es igual a AB para algún XY pertenece a R2. Nos enfocamos en T, XY, que es igual a vector AB. Se aplica la transformación. Menos XY es igual a B. Se obtiene menos X es igual a y es igual a B. Entonces, la imagen de T es igual a B, pertenece a los reales. A X igual a menos 2 y B es igual a Y. La imagen de T es igual a el vector de menos XY, pertenece al AR2. Reflexión respecto a la recta XY. Sea T de R2 se define como núcleo de T. Núcleo de T es igual a vector XY pertenece a los reales. T XY es igual a 0, 0. Nos enfocamos en vector Tx que es igual a 0. Se aplica la transformación. XY es igual a 0, 0. Se obtiene X es igual a 0 y es igual a 0. Entonces, el núcleo de T es igual a XY, pertenece a los reales. X igual a 0 y es igual a 0. El núcleo de T es 0, 0. La imagen de T. Diríamos que la imagen de T es igual a AB, pertenece a los reales. T XY es igual a AB para algún XY pertenece a los reales.
Nos enfocamos en t, x y es igual a b, se aplica la transformación x y es igual a ab. Se obtiene x igual a x igual a b. Entonces la imagen de t es igual a b pertenece a los reales. A es igual a y, b es igual a x. La imagen de t es igual a x, y que pertenece a r cuadrado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, yo les voy a hablar sobre un tema muy interesante dentro del álgebra lineal. Las transformaciones lineales, específicamente las reflexiones en el plano R2, las cuales las transformaciones lineales son funciones que toman vectores de un espacio vectorial y los transforman en otros vectores, conservando operaciones como la suma y la multiplicación escalar. En este caso nos enfocaremos en las reflexiones, que son transformaciones que actúan como un espejo reflejando puntos respecto a una recta o un eje. El objetivo de mi exposición es mostrar cómo se aplican las reflexiones respecto a los ejes x, y la recta y igual x en una figura específica en el plano R2. Para ello trabajaremos con una figura formada por 4 puntos y veremos cómo se transforman sus coordenadas al aplicar cada reflexión. La figura con la que trabajaremos está formada por los siguientes puntos en R2. Esta figura no es un cuadrado, rectángulo ni rombo, lo que la hace interesante. Para analizar comenzaremos con la reflexión respecto al eje X. Esta transformación se define como, es decir, la coordenada X se mantiene igual, pero la coordenada Y cambia de signo. Aplicando esta transformación a cada punto de nuestra figura obtenemos. Aquí podemos ver en el gráfico de la figura original en rojo y su reflexión respecto al eje X en azul. Noten como la figura reflejada está bajo el eje X. Ahora pasamos a la reflexión. Respecto al eje Y, esta transformación se define como. Aquí la coordenada Y se mantiene igual, pero la coordenada X cambia de signo. Aplicando esta transformación a cada punto de nuestra figura obtenemos. En este gráfico vemos la figura original en rojo y su reflexión respecto al eje Y en verde. Noten como la figura reflejada está a la derecha del eje Y. Finalmente analizaremos la reflexión respecto a la recta Y igual X. Esta transformación se define como. Aquí la coordenada X, Y se intercambian. Aplicando esta transformación a cada punto de nuestra figura obtenemos. En este gráfico vemos la figura original en rojo y su reflexión respecto a la recta Y igual X en gris. Noten cómo la figura reflejada está intercambiada respecto a la recta Y igual X. Bien, mi nombre es Pedro Yumequinga y soy el integrante número 5 del grupo. Y yo voy a explicar un ejemplo de transformación de una figura de 5 puntos en R2. Para eso vamos a analizar el siguiente planteamiento que nos pone hallar la reflexión respecto al eje X, y recta de Y igual X de la figura en R2 que está formado por los siguientes vectores que serían A, 3 en X menos 4 en Y, B, 5 en X menos 6 en Y, C, 6 en X menos 4 en Y, D, 9 en X menos 3 en Y, E, 5 en X menos 2 en Y. Ya, con estos datos podemos seguir realizando el ejemplo que sería el resolver la reflexión respecto al eje X. Para esto aplicamos el siguiente teorema, que serían CAT en R2, entonces R2 se define como T, XY, y eso es igual a X y menos Y. Esta fórmula la aplicamos en los vectores dados, que serían el vector A, T, 3 y menos 4, es igual a 3, 4. En el vector B, T, 5 menos 6 y es igual a 5, 6. En el vector C serían T, 6 menos 4 igual a 6, 4. En el vector D, T, 9 menos 3 igual a 9, 3. En el vector E serían T, 5 menos 2 igual a 5, 2. Ya, con esos datos podemos seguir a la siguiente figura. En la siguiente figura se puede observar un pentágono sombreado de rojo, que es el original,
está bajo el eje X, mientras que su reflexión sombreada de azul está sobre el eje X. Bien, ahora vamos a seguir con la reflexión respecto al eje Y. Para esto, sea T en R2, entonces R2 se define como TXY igual a menos X y Y. Y eso lo aplicamos, esta fórmula la aplicamos en los vectores que nos dieron. Ya, en el vector A, T3 menos 4 igual a menos 3 menos 4. En el vector B, T5 menos 6 igual a menos 5 menos 6. En el vector C, T6 menos 4 igual a menos 6 menos 4. En el vector D, T9 menos 3 igual a menos 9 menos 3. En el vector E, T5 menos 2 igual a menos 5 menos 2. Bien, con los siguientes datos podemos seguir a observar la siguiente figura. En la siguiente figura se puede observar que el pentágono sombreado de rojo es el original, que está a la derecha del eje Y, mientras que su reflexión sombreado de verde está a la izquierda del eje Y. Bien, con esto podemos seguir a la siguiente reflexión respecto a la recta de Y igual X. Sea T en R2, entonces R2 se define como TXY igual a YX. Aplicando esta fórmula podemos ver en los diferentes vectores cómo nos dan los diferentes datos que tenemos, como serían en el vector A, T3 menos 4 igual a menos 4, 3. En el vector B, T5 menos 6 igual a 6 menos 5. En el vector C, 6 menos 4 igual a menos 4, 6. En el vector D, T9 menos 3 igual a menos 3, 9. Y en el vector E, que serían T5 menos 2 igual a menos 2, 5. Y con esos datos podemos seguir a observar a la siguiente figura. En la siguiente figura se puede observar que el pentágono sombreado de rojo, que es el original reflejado en el eje Y igual X, y su reflexión que está en la parte opuesta. Bien, gracias. Bien, tenemos el ejemplo 6. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que considerar la transformación lineal de TR2 a R2. Bien, tenemos que cuya representación parcial sea menos 2, 0, 0, 1. Entonces la transformación será X sobre Y, que es igual a menos 2, 0, 0, 1. Entre paréntesis XY, que da igual a menos 2X sobre Y. Vamos a ver lo que se hace en esta transformación lineal al cuadrado unitario, que está formado por los puntos entre paréntesis 0,0. Vamos al siguiente paréntesis, que es 0,1, el siguiente paréntesis, que es 1,0, y el siguiente paréntesis, que es 1,1. Bien, tenemos la transformación primera, que es entre paréntesis 0 sobre 0. Vamos al resultado, que sería entre paréntesis menos 2 entre paréntesis 0 y 0. Y cerramos el paréntesis dándonos igual a entre paréntesis 0, 0. Bien, vamos a la siguiente transformación, que es 0, 1. Que sigue igual a menos 2 en paréntesis 0 y 1. Cerramos paréntesis, lo que quedaría como resultado 0 sobre 1 entre paréntesis. Bien, vamos a la siguiente transformación, que sería 1, 0. Que sería igual a entre paréntesis menos 2 entre paréntesis 1, 0. Y como vemos, el resultado quedaría menos 2 sobre 0. Bien, tenemos la siguiente transformación, que es 1, 1, que se nos daría igual entre paréntesis menos 2 entre paréntesis, que queda el 1, 1, y entre paréntesis, que sería igual a menos 2 sobre 1. Bien. Podemos observar los gráficos y podemos ver dónde están los puntos que estaban en la segunda parte, donde dije que iba a ser la transformación. Bien, podemos observar el gráfico, todos tienen los puntos diferidos en los siguientes gráficos. Como podemos observar, lo primero es una extensión a lo largo del eje X y luego una reflexión respecto al eje Y,
que por lo tanto es una matriz en el producto de la matriz de expansión por la matriz de reflexión. Bien, es decir que entre paréntesis menos 2, 0, 0, 1 es igual a menos 1, 0, 0, 1, cerrando el paréntesis, seguimos con el otro paréntesis que es 2, 0, 0, 1. Bien, ese es el resultado que nos permite caracterizar todas las transformaciones lineales de R2 y R2 que tiene una representación matricial invertible.